Entonces, aquí nos dice lo siguiente. Bueno, también hago la aclaración porque vi que me preguntaron a través del foro. Bueno, respecto al costo presupuestal. ¿Listo? Entonces, el costo presupuestal es el costo contable. Si bien no habíamos visto un concepto de costo presupuestal, es el costo contable. ¿Vale? Entonces, pero esta no es la pregunta de utilidad. No sé cuál es la pregunta de utilidad. Esta era el costo de oportunidad. A ver, ¿me podrías decir cuál es la pregunta más puntualmente? Vale, listo. Profe, hola. ¿Quién eh, habla? Munir Abultaif. Hola, Moni. Yo tengo una pregunta respecto al punto 5. Listo, punto 5. Vamos viendo. Listo. Son dos cosas. Lo primero es cuando a mí me dicen que definan los niveles de maximización. En esa parte yo tengo que describir cuál debe ser el comportamiento de los niveles de producción de la empresa para poder que tengan o sea, para que sean óptimos. Listo, entonces defíneme óptimo. Digamos cuál es. Para que se alcance lo de que el precio sea igual al costo marginal. Vale, entonces te voy a poner la siguiente situación. Aquí nos mencionan que el costo marginal es de $10 por microprocesador. ¿Listo? Sí. Entonces, mira las opciones de respuesta. $5, $15, $25. Ujú. Entonces, si está acotado a esos tres valores, ¿crees que se cumple ese principio de maximización? No, ahí en ninguno de esos se cumpliría. Entonces, en ese, si no estoy mal, cuando el precio es menor, se tienen que disminuir las unidades. Cuando es mayor, al costo marginal, se tienen que aumentar y cuando es igual, se debe mantener igual la producción, ¿cierto? Sí, Esas son las descripciones que yo tengo que dar para cada caso, si se debe aumentar, disminuir o mantener. para cada. Esa es una parte de la explicación, pero entonces mira este punto que es el D. Entonces, y nos hacen referencia en particular al caso B, Sí. ¿vale? Entonces piensa en lo siguiente. Acá, si tú, digamos, el, el productor va a recibir $15 por microprocesador, Sí. entonces igual va a incurrir en un costo fijo de 10.000. Ajá. ¿Listo? ¿Cuánto quisiera si bien va a tener, digamos, utilidades o rendimientos negativos, pues va a querer que sean lo más negativos posible, ¿cierto? Digamos que esto es un análisis de corto plazo, recuerden lo del costo variable y la decisión de cierre también. Sí. Entonces, ¿cuánto producirá? ¿Vale? Piensa que, entonces vámonos a los extremos. Si produce las 1.000 unidades, ¿cuánta es la utilidad? Creo que es negativa de 5, pues estaría perdiendo 5.000. Vale, ahora si produce 500, Eh, Ahí estaría, sería 750, pues estaría perdiendo más, ¿no? exactamente, estaría perdiendo más. Entonces parece ser una solución más razonable para producir a tope, ¿no? Si bien Sí. va a dar pérdidas, pero el valor negativo va a ser el mínimo. Ajá.
¿vale? De pronto, no sé si ahora ya la ves más claro, como o sea, el concepto de igualar el precio al costo marginal, pues, y lo que tú dices, pues, como hacia dónde debería ir, aumentar o disminuir la producción, pues da la pauta, pero hace el análisis respecto a estos tres valores puntuales. Y ok, Bien. no, es que en verdad la duda que yo tenía era que al principio yo pensaba que me estaban pidiendo que definiera valores específicos de producción, pero, pero no, tiene que ver más con Pero el comportamiento que debe tener de si aumenta o disminuye, ¿cierto? O si se mantiene. Pero sí, o sea, mira que, o sea, por eso te dije, lo que mencionabas, sí a la pauta, pero sí hay que dar un nivel de producción específico. Y piensa en en el Ok. punto que estábamos acá discutiendo. Entonces, si produce, digamos, 100 unidades, pues dado que tiene un costo fijo grande, pues va a Sí. tener pérdidas más negativas que si produce a toda su capacidad y la logra vender. Pero entonces ahí yo me tengo que basar en la capacidad máxima de producción, ¿cierto? Mm, digamos, el punto de referencia, como les he explicado durante la clase y acá puede ser bastante útil, es piensa en los extremos, siempre, Ok. ¿vale? Y ahí ya la vas viendo. Entonces, ¿qué pasa si no produce? O sea, si no produce y tiene pues un costo fijo de cero, pero tampoco va a tener ingresos. O si produce las 1000 unidades con los distintos precios. Y luego puedes ir variando la producción y ver cómo te va cambiando la respuesta. Ok, entiendo. ¿Listo? Listo, gracias, profe. No, de nada. ¿Alguien más? Muchachos. Hola, profe. ¿Quién habla? Daniela. Hola, Profesor Daniel. Franco, Buenos días. Profe, una pregunta en el punto 3A. ¿Puedes El ponerlo, punto, porfa? aquí está, punto 3A. Que te dice, escribe la función de producción de las hamburguesas, los computadores, los conciertos. ¿Toca simplemente escribirlo como los ejemplos que tú nos has dado en clase o toca hacer una gráfica de cada uno? No, piensa en lo conceptual. ¿Qué es la función de producción? Cuando, por ejemplo, el ejemplo que tú nos dabas de las hamburguesas, que llega a un punto en el que si metemos más unidades de trabajo, la producción va a ser menor. Vale, pero a ver si la tengo aquí abierta, no en este momento. Eh, Eso era para ilustrar la productividad marginal de el trabajo, digamos, decreciente, o los rendimientos marginales decrecientes. La función de producción es más cómo la empresa o Cantidad de bienes y servicios que se pueden producir. Dime, perdón, no te escuché, ¿me puedes repetir? Cantidad de bienes y servicios que se pueden producir con una cantidad demandada de recursos. Pues demanda, no, o sea, tienes unos insumos y una tecnología, una forma de combinar esos insumos para obtener la producción. Entonces, de pronto, para ser un poco más claro, hagamos el de las hamburguesas. Pues, ¿cuáles son los insumos? ¿Y qué factores de producción requieres? Las que voy buscando acá. Vale, entonces, por ejemplo, en hamburguesas, pues, lo que habíamos mencionado, requieres una parrilla para asarlas, o el carrito, no sé. Pues, los trabajadores, Ujú. el parrillero, y requieres, pues, además, la carne y el resto. Basta con esa descripción. Piensa muy bien pues en cómo es el proceso de combinar los insumos y cuáles son los insumos. Es así de simple. Ujú. Sin entrar, digamos, a escribir y eso. ¿No? Es más simple. Es insumos y cómo se combinan. Ese es el concepto de función de producción. ve, profe, y si yo pues, lo definí por una parte por capital y la otra por trabajo, ¿está bien? Eh, ¿Quién habla primero? Alejandro, Alejandra, ¿me podrías repetir un poco más despacio, por favor? que pues yo ese punto lo hice definiendo como capital y trabajo de cada caso. ¿En ese caso estaría bien?
O Eh, tendría que más bien definirlo como tú dices, así como insumo en no, general, todo. no, digamos, no utilizaría el calificativo bien, o sea, hay varias alternativas, distintas formas, pero me parece muy buena aproximación. O sea, la Ah, forma de combinar los factores productivos, el capital y el trabajo, que es lo que hemos visto, para obtener la producción. Me parece muy buena aproximación. sí, ve, profe, pues ahí que mencionaste ¿la parrilla entraría como capital o como tecnología? En bueno, yo les había comentado también, el concepto en tecnología hace más a la forma de combinar los insumos que en sí digamos, al bien físico. El bien físico entraría más como unidad de capital. Y voy a poner un ejemplo, digamos, en computadoras, ¿vale? Digamos que tú tienes, bueno, aquí de pronto los que estudian ingeniería de sistemas me pueden corregir si meto la pata, pero tú tienes, pues, digamos, vas a construir, vas a fabricar chips, ¿listo? Para los computadores. En ese proceso de fabricación, pues, vas a requerir, pues, un trabajador bastante especializado y las máquinas y los componentes. Pero el know-how, el saber hacerlo, el cómo construir ese proceso de fabricación es la tecnología, no la máquina que lo hace. ¿Sí me sigues? Sí, sí, profe. Vale, entonces, mm, ¿qué otras dudas? Ve, profe, una pregunta. En el bonus, En lo puedes el, bajar al bonus, sino que esa ¿Quién parte, habla? ¿José? José, Ah, listo. esa Vale, parte, pues yo la redacté, pero sino que decía explicar. a ver. Es, es decir, yo la redacté conforme a lo que está en las diapositivas 6. La única que no encontré fue la cuarta, que la cuarta sí, fue la única que no la pude encontrar. Pero en ese caso, es decir, yo nada más redacté como, es decir, ahí decía que estaba incorrecto, partíamos de esa premisa y según pues lo que encontraba, pues lo iba redactando normal. Pero es necesario la explicación. Es decir, por La, ejemplo, en el punto del cierre que el precio es menor al costo, bueno, ese costo que no me acuerdo. ¿Tengo que explicar por qué sucede eso? vale, entonces mira, es cuestión de, digamos, supongo que esto no es el parcial de economía y no tienes al profe aquí al lado, sino que esto es, digamos, el examen Saber Pro o el ICFES, ¿vale? Entonces, digamos, aquí la premisa es, pues, si dicen explicar, pues hay que dar la explicación, ¿vale? Ahora, ¿cómo hacerlo? Me parece, pues, como buen punto de partida lo que hiciste. Busquemos cuál sería la forma correcta de redactar o reescribir la afirmación o corregir la afirmación, ¿vale? Y pues me imagino que durante ese proceso de búsqueda, pues habrás entendido por qué está mal, ¿listo? Entonces, si está mal y ya la corriges, pues lo más lógico es, pues, deberías estar en la capacidad de explicar por qué está mal, Ok. ¿listo? Entonces, ahora dices respecto a la cuarta. Entonces nos dice, la empresa competitiva fija su precio para que sea igual al costo marginal. ¿Por qué crees que está mal? ¿O no tienes como de dónde partir? Pues yo diría que no podría fijar su precio para que sea igual al costo marginal ¿Por si es qué? una empresa competitiva, pero ¿Vale? ¿Y la mm, empresa competitiva qué hace? ¿O qué no puede hacer? mm, mm, no, pero ya me cortaste. Vale, no te preocupes. Entonces, pues te doy una pista. Les doy una pista. O sea, recuerden que la empresa, la decisión que tiene, pues la empresa competitiva es fijar su nivel de producción y para eso pues analiza
función de producción y su función de costos. Digamos, ahí cómo entra el precio o no entra, ¿vale? Va por ese lado, la forma de analizar. Ok, profe. ¿Listo? Bueno, ¿quién más, muchachos? Y profe, no sé, ya te preguntaron la del ejército. Ajá, vale, creo que arrancamos con, bueno, arranqué con esa, pero porque no había entendido bien la pregunta. Pero cuéntame en particular, ¿qué inquietud tienes o qué duda O tienes sea, respecto a no entiendo muy bien la comparación del costo presupuestal con el costo de oportunidad. No entiendo qué sacar de la comparación, si la frase que me dieron es cierta o lo que están diciendo abajito, no entiendo bien qué hacer ahí. Vale, entonces, a retomar un poco sobre lo que mencioné al principio. Entonces, piensa, ¿cuál es el costo presupuestal? ¿Vale? ¿O qué entiendes por el costo presupuestal? Es como pues todos los costos que le entra a la empresa que debe pagar, así como pues los costos variables, los costos fijos, ¿no? Sí, en este caso, pues la empresa es el ejército, ¿no? Listo. Sí, señor. Vale. Y ahora, entonces, pues piensa en esos costos. ¿Cuáles pues, esos costos contables, que fue el concepto que utilizamos en clase? Ahora piensa en el costo económico o el costo de oportunidad. ¿Listo? ¿Cuál crees que entonces, y te dan esta es en particular esta alternativa? Si tu ejército está formado por personas voluntarias, o digamos, pues, quieren ser soldados por su voluntad, no bajo la coerción de un Estado que está diciendo que se tienen que inscribir obligatoriamente, pues ¿cuál es el costo de oportunidad para la sociedad, digamos, y en general o sea, para el ejército, y en general para la sociedad, que es el que, pues, piensa que el soldado puede inscribirse al ejército o puede también dedicar su tiempo o su fuerza de trabajo a emplearse en otras áreas. O sea que el costo de oportunidad lo tengo que ver desde una perspectiva de sociedad y no del ejército. Vale, entonces, a ver, ¿cómo lo acotamos? Entonces, mira el enunciado. Entonces dice, el servicio militar obligatorio le permite al Estado engañarse a sí mismo y engañar a la gente respecto al costo real de un ejército. Sí. Entonces, esta pregunta no estoy diciendo que tenga una respuesta precisa ni cierta ni nada, sino la invitación es a eso, a que razonen precisamente cómo estás haciendo. Entonces, el Estado es el que va a pagar el ejército. ¿Listo? Ajá. Y lo paga con, o sea, digamos, con un presupuesto. Sí. ¿De dónde sale ese presupuesto del Estado para pagar el ejército? ¿Vale? Entonces, si, digamos, ese presupuesto se usará para otras cosas, ¿vale? Esto puede ser, pues, tan abierto, tan acotado, pues, como lo escribas, pero la invitación es a esa, a que el costo, en realidad, no es simplemente el costo presupuestal, piensa en el costo de oportunidad. Y lo otro es Sí. relativo, porque mira que hay dos alternativas. Ajá. ¿Listo? Entonces, pues, digamos que el Estado o el ejército podría decir algo como lo siguiente. Pues, ¿el servicio militar es obligatorio? No sé la verdad. No sé cuánto le pagarán a un policía bachiller o a un soldado raso que está prestando su servicio militar. Creo que menos de un mínimo, si no estoy mal, el rango más bajo. Vale, pero supongamos que es un salario mínimo. Sí. ¿Listo? Entonces, si es obligatorio, pues yo pago el salario mínimo, ya, punto. Igual voy a tener, se me van a inscribir soldados porque es obligatorio. O sea, sí o sí van a tener que inscribirse. Para que sea voluntario, ¿qué creen debería pasar? Que se les pague más. No.
Sí, en efecto, ese es un canal. ¿Vale? Pero entonces, ¿cuál podría ser la respuesta del ejército en este caso, o del Estado? Pues piénsenlo. O sea, ¿sería más costoso tener el ejército voluntario o el ejército con servicio obligatorio? Y nada más cuando hablamos de costo de oportunidad se habla del dinero, ¿cierto? También podríamos hablar de otros conceptos. ¿Como cuál, por ejemplo? Digamos, ¿no? Motivación también. Motivación. Digamos que un voluntario está más motivado a realizar la tarea que uno que fue obligado a hacerla. No, pero no, es más bien de que se habla de dinero, ¿cierto? Vale, entonces, como les dije, aquí no hay una respuesta cierta, sino está invitada, la invitación es precisamente a pensar cómo lo estás haciendo. Entonces, obviamente, si tú tienes un ejército más motivado, digamos, Sí. la producción o el valor que va a generar ese ejército de voluntarios puede ser, o digamos, el soldado marginal o un soldado adicional voluntario puede ser mayor a el valor que genera un soldado obligatorio. Va por ese lado lo que me estabas mencionando. Hablar de valor, sí. Ujú. Ah, bueno, profe. ¿Vale? Sí. Pero va por ese lado, es para analizar cómo están razonando. Uf, difícil, pero para eso es ahorita la sesión que tenemos, la sesión 7. Y les voy a comentar después por qué es etéreo y cuál es una alternativa. Por ahora, digamos, no voy a entrar ahí. Sí, exacto. Digamos que para el parcial la invitación es a eso, ¿vale? Ahorita en la sesión que sigue, que es la de bienestar, vamos a tocar ese punto. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, muchachos? No sean tímidos respecto a este de falso y verdadero. Pues aprovechemos este espacio. Pues lo socializamos. ¿Cómo así lo socializamos? En un mercado competitivo, en un mercado competitivo, precio y coste marginal son dos conceptos idénticos. Yo esa la tengo como... Bueno, pues más que socializarlo es orientado a dudas, ¿no? O sea, lo que indagaba es si tienen alguna duda respecto a algún punto. Digamos, como aclarar temas de enunciado o de profundidad o algo. Va más enfocado a eso. No. Sí. Vale, creo que sí puede ser esa la explicación. Piensa, digamos, pues digamos, mira una de las gráficos que hemos visto en clase o están en los libros. Voy a ver si aquí lo tengo aquí abierto. No solamente muestre, pues, por qué. O sea, en efecto vas a ver que la curva de costo marginal tiene una forma de U. Esto que al comienzo es alto y va a disminuir. A ver si la tengo aquí abierta. Y podemos ver un ejemplo. Aquí está el libro de blanco. A ver, pues para no abrir las diapositivas, que la productividad, los costos. Vale. Vamos a ver uno acá. Mira, esta es la forma del costo marginal. Esta es la forma de U a la que hacen referencia. ¿Listo? Entonces, hasta ahí la pista. Piensa por qué aquí va cayendo y luego comienza a subir. Profe, ¿Listo? Va por ese lado. consulto,
Con respecto a esa misma pregunta, una de las razones puede ser que el coste marginal y la productividad marginal tienen como relación inversa. ¿Puedes desarrollar tu punto? O sea, ¿a qué haces referencia por inversa? Que mientras la productividad marginal pues decrece, el coste marginal crece y viceversa. Ok, recuerden aquí, ¿no? Esto es el parcial, no les puedo decir sí o no, por la respuesta acertada Ok, o no, pero creo que es un buen razonamiento el que tienes. vale, listo, profe. Listo, no sé, ¿alguna otra duda? Bueno, muchachos, entonces, ¿les parece si pasamos a discutir el siguiente tema entonces? Bueno, muchachos, listo, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vale, y ya que estaba la pregunta del ejército, puede ayudar también para motivar este tema que sigue. Entonces, vale, entonces, digamos, en orden de temas, la sesión de hoy corresponde a tema de economía de bienestar. Vale, entonces, como les comenté en la sesión pasada, pues voy a tratar de ser lo más ejecutivo posible. Y por ejecutivo habíamos hablado de hablar en puntos particulares para los temas que abordemos. ¿Vale? Entonces, el problema, que es el primero de los puntos. Entonces, a ver cómo minimizo esto. Listo. Okay. Hasta el momento hemos analizado cómo los mercados asignan los recursos que, pues, por su naturaleza son escasos. El mecanismo que hemos visto es vía precios. Pues listo, el precio se da las señales para que se logre el equilibrio entre oferta y demanda. Y así se determina la cantidad que se transa en el mercado. Pero ahora la pregunta es, ¿los resultados finales son deseables o no? Entonces, el ejemplo que habrán podido, si han tenido la oportunidad de leerlo, que menciona Matthew, es el de el pavo en época navideña. ¿Vale? Entonces, en época navideña, pues los compradores quieren o desean para su cena de Navidad el pavo. ¿Vale? Y los vendedores, pues digamos, pues quienes querían los pavos, pues van a querer venderlos. Pero ahora la pregunta es, pues, ¿se transa la cantidad suficiente de pavo? Para eso, pues vamos a ver como las herramientas que utilizamos en economía para analizar. Y esto es parte de una rama de la ciencia económica que se llama economía del bienestar. Aquí, no sé si recuerdan también de las primeras sesiones, mencionamos el concepto de análisis positivo versus análisis normativo. Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora es más de cómo funcionan las cosas, cómo funcionan los mecanismos. Eso es un análisis de tipo positivo. Este juicio normativo es, pues, cómo debería ser, o si la asignación afecta el bienestar de los individuos. ¿Vale? Entonces, vamos a ver que el resultado, uno de los principales resultados de la economía de bienestar es que el mercado de competencia perfecta maximiza el bienestar de todos los participantes. Esto desde un punto de vista social, la asignación de recursos es óptima. Vemos que también esto es lo que está detrás de uno de los 10 principios de la economía que mencionábamos al inicio del curso, y es que normalmente los mercados son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. ¿Vale? Entonces, listo. ¿Cuál es el enfoque? Pues, bueno, se deben estar preguntando, pues, ¿qué es el bienestar? Digamos, lo que mencionaban o preguntaban respecto al, pues, cuál es el valor de un ejército.
Entonces, en general, el bienestar en una sociedad es un concepto bastante etéreo y difícil de cuantificar. ¿Vale? Lo que sí hay es un principio, aparte de otros que hemos visto, o bueno, no sé si principio, pero lo podemos ver como una regla, y es que en general ustedes como consumidores, y nosotros como consumidores, generalmente queremos comprar al precio más bajo. Y los oferentes van a querer vender al precio más alto. Entonces, en el ejemplo del pavo navideño, pues la gente va a querer adquirir el pavo al precio más bajo para su cena y los criadores pues lo van a querer vender al precio más alto posible. ¿Vale? Entonces aquí la economía partiendo de este punto, en economía del bienestar vamos a hablar de dos conceptos, bueno en realidad tres conceptos. El primero es el excedente del consumidor. Lo vamos a definir como la diferencia entre lo máximo que pagaría un consumidor y lo que realmente paga. ¿Vale? Entonces, lo máximo que pagaría un consumidor es su disposición a pagar. ¿Vale? Y por otro lado, por el lado del productor, su excedente va a ser para cada unidad vendida la diferencia monetaria entre el precio y el costo marginal de la producción de esa unidad. Entonces, esta parte es clave. Miren que el excedente del productor se va a medir en dinero, en unidades monetarias. Y también lo mismo en el caso del excedente del consumidor. Por ejemplo, un fabricante que desee vender sus productos a $10 y la unidad 450, tiene un costo marginal de producirla de $7. Entonces, para esa unidad, el excedente del productor va a ser de $3. Digamos, 10, la diferencia entre 10, que es el precio al cual lo puede vender, y 7, que es el costo marginal de producir esa unidad. Entonces, teniendo en cuenta ese enfoque de que pues los consumidores van a querer comprar al precio más bajo y los vendedores al precio más alto, entonces ahora miremos la implementación. ¿Cuál es la forma de analizarlo? Entonces, aquí vamos a utilizar gráficos, ilustraciones, como hemos utilizado en varios otros casos en la clase. Entonces, este gráfico es un mercado, ¿vale? Entonces, si continuamos con el ejemplo del mercado del pavo. Entonces, esta curva de color rosa es la curva de demanda, ¿vale? Recuerden que vimos que hay detrás de esto. Entonces, en parte también de la pendiente negativa de la curva, y es que la utilidad marginal para el consumidor de cada pavo adicional va cayendo. Es decir, la disposición a pagar por el pavo va cayendo por cada unidad adicional. ¿Vale? En este caso, el excedente del consumidor es toda esta área rosada oscura que está debajo de la curva de demanda, que es la intención de compra, recuerden. Y el precio que se transa en el mercado, ¿vale? Por el lado del productor. El productor, pues lo de quienes crían los pavos, este es el costo marginal, esta curva gris que tienen por cada unidad adicional o por cada pavo adicional, ¿vale? Y el precio que van a recibir, digamos, bajo una situación de competencia perfecta sería este. Su excedente es toda esta área rosada clara. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el excedente total? El excedente total de, digamos, quienes participan en este mercado es toda esta área color rosa, el excedente la suma del excedente del consumidor y la suma del excedente del productor. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es que el equilibrio del mercado competitivo va a maximizar el excedente total. Veamos por qué. Entonces, supongamos que el precio, la cantidad de equilibrio están a la izquierda el precio y la cantidad que se transa en el mercado están a la izquierda de la cual sería su cantidad de equilibrio. En ese punto, que es, digamos, esta parte de la recta azul, que es la curva de demanda,
la disposición a pagar de los compradores es mayor a la disposición a ofertar o al costo marginal para los compradores. Entonces, aquí la clave es en el costo. Entonces, como la disposición a pagar es mayor, entonces el productor pues va a producir la unidad adicional. Digamos que el precio o la disposición a pagar de un consumidor por esa unidad va a compensar ese incremento en el costo. Recuerden que el costo marginal pues va aumentando. Es lo que hay detrás de la curva de oferta. Para la siguiente unidad, lo mismo, la disposición sigue siendo mayor, aunque ya un poco más baja que la anterior, pero lo va a seguir cubriendo. ¿Hasta dónde va a parar? Pues hasta que coincida la disposición a pagar con el costo marginal, o hasta que coincida la utilidad marginal, que es la disposición o el beneficio que recibe y por ende su disposición a pagar por esa unidad adicional un comprador. Caso contrario, pues si está por encima las cantidades, pues el costo de producir esa unidad ya es mayor a la utilidad o la disposición a pagar de los compradores. Entonces, pues la firma pues no va a conseguir quien le compre, pues no va a producir esa cantidad. Digamos, todo se llega hasta la cantidad de equilibrio. ¿Vale? En ese sentido, el bienestar de la sociedad, el excedente total, es máximo. ¿Vale? Digamos, esto es lo que se resume, digamos, lo que les acabo de contar, se resume en estos 3 puntos. Digamos, también otra forma de verlo, ya un poco más aterrizado, ya vamos a pasar a las implicaciones, a 2 ejemplos. Antes de pasar allí, quiero mencionar lo siguiente. Entonces, dado que la competencia perfecta, el mercado funcionando, maximiza el bienestar de la sociedad, pues pensemos en lo siguiente. Una intervención del Estado o cualquier otra forma de asignar los recursos, pues va a disminuir la eficiencia, o sea, va a disminuir el bienestar. Formalmente a esto lo vamos a denominar pérdida irrecuperable de eficiencia. Entonces miremos en aplicaciones, aquí se va a ver un poco más claro, espero. Entonces, esta gráfica ya les sonará familiar también del comienzo del inicio del curso, y es el análisis gráfico del establecimiento de un precio máximo o la fijación de un precio máximo. Entonces, en equilibrio, digamos, en situación sin intervención, el equilibrio del mercado está en unas cantidades X1 a un precio P1. ¿Cuál es el excedente del consumidor? El excedente del consumidor es el área A más el área B. Es toda esta área que está arriba del precio y debajo de la curva de demanda. Digamos, en esa situación de equilibrio de mercado, ¿cuál es el excedente del productor? Pues la diferencia entre lo que va a recibir, que es el precio, y su costo marginal, que es la curva de oferta. ¿Listo? Entonces, en este caso, las áreas C, E y D. Ahora pasa lo siguiente. Se establece que no se pueden vender el bien X a un precio superior a este precio Pmax. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el impacto sobre el mercado? Dado que ya no se puede vender más a más de ese precio, estas unidades que tienen un costo marginal superior a ese precio no se van a producir. ¿Vale? Porque pues no se van a poder vender, no hay disposición a, digamos, no va a haber quien lo compre a su valor. Entonces las cantidades de mercado se van a reducir a la cantidad de X2. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el impacto sobre el bienestar? Piensen lo siguiente. Ahora, las firmas que continúen produciendo y vendiendo ese bien X van a recibir solamente E. ¿Listo? Miren, antes recibían C, D y E. Ahora solo van a recibir E. Eso quiere decir que pues van a perder las sumas C y el área D. ¿Qué pasa con los consumidores? Pues los consumidores que puedan adquirir el producto ahora van a tener el área, digamos, su excedente del consumidor va a ser el área A y el área C, ¿vale? Pero
miren, hay unos consumidores que pues no van a poder acceder al producto, que es el área B. Entonces, si bien ahora el excedente del consumidor se le agrega el área C, no van a tener el área B. ¿Vale? Aquí, en esta tabla se puede ver también. Entonces, en equilibrio competitivo, aquí están las áreas, llega la medida de precio máximo y este es el cambio, digamos, digamos, estas son las nuevas áreas y este es el cambio. Entonces, miren el impacto sobre el bienestar. El área B y el área D. En este caso es la pérdida irrecuperable de eficiencia. Si bien, por ejemplo, parte del excedente del productor ahora pasó al consumidor, hay unidades que se dejan de producir y eso es una pérdida para la sociedad. ¿Listo? Porque ahí, bajo una situación de mercado, pues hay disposición a comprarlo y a producirlo. Ese precio máximo genera una pérdida irrecuperable de eficiencia. Miremos otro ejemplo familiar. Entonces miremos el ejemplo de la introducción o la incidencia del impuesto. Digamos, un impuesto a las ventas, habíamos comentado y analizado, desplaza la curva de oferta, disminuye la cantidad ofertada en el mercado. O sea, aquí está el desplazamiento hacia la izquierda en la cantidad del impuesto. Habíamos comentado que pues parte del impuesto lo van a pagar los consumidores y parte los vendedores, que es lo que habíamos denominado incidencia del impuesto. En términos de áreas, el excedente del consumidor en el mercado sin el impuesto es el área A, B y C, nuevamente. El excedente del productor es el área D, el triángulo E y el triángulo F. Entonces, ahora, por el impuesto, pues la cantidad de equilibrio es menor y el precio en el nuevo equilibrio es mayor. Ahora, bajo esta nueva situación, el excedente del consumidor es el área A. Noten que pues, el consumidor bajo la situación de competencia perfecta pierde el área B y el área C. Ahora, el nuevo excedente del productor es simplemente el área F. Aquí perdió el área D y el área E. ¿Vale? Aquí pues hay este rectángulo compuesto por B y por D es la recaudación, o sea, es la parte que va a obtener el Estado. ¿Vale? Aquí concentrémonos en lo siguiente, en este triángulo formado por los subtriángulos C y E. En este caso, esa es la pérdida irrecuperable de eficiencia. ¿Vale? Esa cantidad pues se va a dejar de producir. ¿Vale? Esto se resume en este cuadro. ¿Vale? Y digamos, pero ahora, bueno, este es un video, no lo voy a reproducir acá, pero lo pueden ver pues también para ilustrar más gráficamente el concepto de pérdida irrecuperable de eficiencia. Y ahora miremos un ejemplo de discusión actual para verlo aún más aterrizado y la aplicación de este análisis. Entonces, a comienzos de este año, no recuerdo la fecha exacta, la Corte Constitucional tumbó los aranceles a la importación de textiles. Entonces, ¿cuál era la situación? En la ley del Plan de Desarrollo, digamos, cuando se sometió al Congreso, incluyeron unos artículos de poner un artículo de incrementar el arancel. Recuerden que el arancel es el impuesto a las importaciones, ¿vale? Que se tienen que pagar, pues, por la cantidad importada de textiles. Entonces, el articulado, si mal no estoy, quedó como algo como incrementar el 15%, que ya de por sí creo que es alta, la tasa a los textiles, a incrementarlo al 37%, ¿vale? O casi 37 algo, casi el 40%, si mal no recuerdo. Entonces, ¿qué podría esperarse? ¿Cuál es el impacto que se ponía sobre la mesa, sobre la discusión? Digamos, entonces, en primero, lo que se hablaba es que podría llegar a incrementar el 25%
el costo del vestuario en Colombia. ¿Vale? Eso es un impacto negativo para el consumidor. Hay otros argumentos, ¿vale? Que vamos a ver. De hecho, los coloqué en el foro de Moodle, ahora les muestro, pues para que lo tengamos para alimentar la discusión. Pero pues, ¿cuál es el análisis de esto desde el punto de vista de la economía del bienestar y utilizando el enfoque que acabamos de ver? Miremos lo siguiente. Entonces, sin comercio internacional, o sea, solamente, digamos, el vestuario que se confecciona, se hace con producción nacional. Entonces, esta curva es la de oferta nacional y esta es la demanda de vestuario, digamos, de los colombianos. Y este es el precio de los textiles. ¿Listo? Vale, bajo esa situación. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿y por qué surge el arancel? China, pues puede producir con un precio mucho más, vende con un precio más bajo. Pero digamos, por ejemplo, si habrán visto también, digamos que camisetas estilo Adidas o algo así, eso se fabrican en Camboya, en otros países. En general, pues terminan vendiendo a un precio mucho más bajo. No voy a entrar aquí a pues, la discusión por qué puede ser el precio más bajo. Digamos que algo de eso vamos a hablar en la sesión de comercio internacional y pues nos explicarán sus compañeros que van a trabajar ese tema en el video. Pero la conclusión es esa, el precio mundial es más bajo. ¿Listo? Entonces, ahora, si abrimos el país al comercio, la cantidad que tenemos, perdón, acá, lo voy a reducir un poco. La cantidad que se va a ganar con el comercio es toda esta área. ¿Listo? El área A, B, acá. El área D. ¿Listo? Me voy a devolver. Ahora, ¿qué pasa? Llega un arancel. Entonces, fíjense que esta área que debería ganarse por el comercio, ahora le ponen un arancel que tiene el impacto es un precio más alto que el que debería tener al precio de comercio mundial. Entonces, igual, ahora el Estado va a recaudar el área de color verde, el área E, en arancel. Pero de esa ganancia del comercio, todo este triángulo, se va a perder el área D y el área F. O sea, los consumidores, digamos que bajo una situación de comercio sin arancel, toda esta área es su excedente del consumidor, van a perder esta área, la D y la F. ¿Listo? Entonces, en general, aquí la conclusión es la introducción de la arancel impacta en la sociedad generando una pérdida irrecuperable de eficiencia o pérdida de peso muerto que llaman también, ¿vale? Que es esta área de más F. Entonces la conclusión acá y el análisis es pues la sociedad va a perder, los consumidores van a perder por la introducción del arancel, digamos que es parte de lo que mostraba el artículo que mostraba inicialmente en la revista de enero. Entonces, conclusión. Entonces, el bienestar social que proporciona un mercado, ya vimos que pues definir y medir el bienestar es bastante difícil y etéreo, pero pues vamos a utilizar en economía el concepto de excedente total, que es la suma del excedente del consumidor y el excedente del productor. Recuerden que esto no se mide, por ejemplo, en la discusión del arancel, pues es difícil como, bueno, venga, midamos el excedente de los consumidores, pues para comparar cuál sería la pérdida versus lo que se puede ganar protegiendo la industria nacional, que es el objetivo del arancel. Esto es un análisis más de tipo normativo, que pues entrar a cuantificar porque es difícil. El principal resultado es que el equilibrio del mercado de competencia perfecta tiene la propiedad de maximizar el excedente total. ¿Vale? Cualquier otra forma de asignación, si se cumplen las condiciones de competencia perfecta, va a impactar negativamente en el bienestar. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, la intervención del Estado en mercados que operen bajo las condiciones de competencia
perfecta va a generar pérdidas irrecuperables de eficiencia. Vale, ese es como el principal resultado, pero ahora puse acá, maticemos un poco el resultado. Porque pues lo que uno ve en la realidad es que siempre el Estado interviene. Entonces, aquí la invitación es a pensar, y lo vamos a ver pues después en las actividades que desarrollemos, es cómo impactan las fallas del mercado, el resultado. Entonces, pensemos que ya pues si no se cumplen los supuestos de competencia perfecta, se generan algunas fallas, por ejemplo, como una externalidad, pues cómo cambia este resultado. Aquí la pregunta que pues sigue inmediatamente a este es pues qué tan dañinas son las pérdidas del bienestar y justificar una intervención del Estado. Vale, recuerden que así como hay fallas de mercado, también hay fallas de Estado. También puede ser más costoso que pues intervenirlo que pues tolerar una pérdida de bienestar que sea mínimo. Para la discusión, y esto me va a llevar al siguiente punto, en la coyuntura actual, por ejemplo, ¿considerarían conveniente que el Estado fije el precio de tapabocas y el gel antibacterial o de la canasta de huevos? Supongo que habrán visto en las noticias, pues digamos todo lo que hay respecto a la especulación y digamos Superintendencia de Industria y Comercio enviando delegados a mirar supermercados y digamos en el caso de Bogotá en Corabastos, acá en Cali, allá en la plaza de mercado, etcétera. Entonces, pues mire, con estas herramientas, discutamos, pensemos pues cuál es, si sería deseable esa intervención, esa fijación del precio. Entonces, por ahora voy a dejar de compartir pantalla.